A veces, después de escuchar una entrevista, me quedo solo con una idea, y es algo que sabía, pero recordármelo me pone contenta. Hay algo del gozo de hacer memoria con conceptos o ideas que alguna vez nos resonaron y fueron parte de nuestra práctica. Entonces, no siempre escucho las entrevistas absorbiendo de la misma manera. A veces es el caso, a veces es la cualidad o la intención o el concepto con el que trabaja el diseñador entrevistado lo que me despierta una nueva idea. Lo digo porque estuve leyendo lo que la gente busca en el chat de Diseño y Diáspora y quieren encontrar un caso de alguien haciendo exactamente lo mismo que ellos. Creo que a mí me sirve escuchar a otros profesionales y sus reflexiones, más allá de que sus casos no sean sobre exactamente los mismos temas que estoy trabajando. De hecho, encuentro bastante poco sobre lo que yo trabajo. La cuestión es nutrirse con otras prácticas, incluso en otras disciplinas, para tener buenas ideas a la hora de pensar lo que uno está haciendo. Ojalá para algunos de ustedes también sea así. Ahora sí, vamos al invitado de hoy. Rubén Egea es un diseñador y educador colombiano que vive en Morelia, en México. En esta entrevista hablamos sobre su investigación de doctorado, sobre una exposición sobre la Inquisición en un museo en Cartagena, sobre territorialidad y recursividad. Él nos cuenta cómo hace como educador para que sus estudiantes puedan diseñar para sus realidades y sus entornos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Rubén Egea y creo que soy diseñador y educador o algo así. ¿Sabes? Me gusta más la idea de que soy una persona que aprende enseñando y que enseña desde el diseño. Eso es la última reflexión a la que estoy llegando, Mariana. No sé cómo. ¿Y qué estudiaste? Yo soy diseñador gráfico, esa es mi formación base. Luego tengo una especialidad en teoría del diseño comunicacional y luego tengo una maestría en desarrollo y cultura y últimamente navego las aguas de un doctorado en educación. ¿Y por qué te pasaste a educación? Yo empecé a ser profe muy chico, así como empecé a ser diseñador muy chico, como a los 22 empecé a arrancar a dar clases. Y tengo 40 y eso quiere decir que llevo como casi 20 años frente a aula con algunos espacios, con algunos intersticios, pero han sido 20 años de estar enseñando de una forma o de otra siempre. Entonces, el bichito de ser educador pudo más que cualquier otra cosa. Y estás haciendo una investigación que tiene que ver con la educación en diseño. Estoy haciendo una investigación que tiene que ver particularmente con la educación en el primer semestre de diseño, en eso que en algunos lugares se llama fundamentación básica, fundamentos del diseño, en ese marco chiquitico y divertido en el que todavía jugamos para aprender a ser diseñadores. ¿Y qué? A ver, ¿me contás cómo haces esa investigación? ¿Son los estudiantes, tenés un caso en una universidad, en varias? ¿Cómo se estudia eso? Esta investigación está en su fase, la estamos diseñando todavía, como cómo va a funcionar el ejercicio. Yo en este momento vivo en Morelia, Michoacán, pero soy de Cartagena de Indias. Bueno, en realidad soy de un pueblo que se llama San Estanislao, en el Caribe colombiano. Y uno de los intereses es ese, cómo pude yo haberme formado como diseñador en medio de referentes de un mundo grandísimo para funcionar en una ciudad pequeña como Cartagena o una ciudad como Morelia. Entonces esa fue como la primera inquietud. Y en ese preguntarme, una de las cosas que me interesa ver es cómo se transforma el sentido, cómo se construye la identidad profesional de las chicas y los chicos que están en ese primer semestre
para entenderse, para saberse diseñadoras y diseñadores. Entonces, en ese espacio, esa investigación desde el deseo en este momento quiere estar entre Morelia en México y Cartagena en Colombia y hacer una comparación o por lo menos tener parte de un espectro de lo que podría ser esas identidades profesionales, la construcción de esa identidad profesional y cómo se negocia eso en la clase, o sea, cómo yo como docente llego a negociarlo y eso va a tener un montón de etnografía y va a tener un montón de formatos y de encuestas para los chicos y las chicas y para los profesores, porque me interesa saber eso, o sea, cómo si yo soy un sujeto que viene de un pueblo chico, que se educó en una ciudad relativamente grande, que ha tenido el privilegio de ir a ciudades mucho más grandes a también estudiar, cómo eso que soy yo como sujeto termina dándole unas vías a ese grupo de estudiantes que ya vienen con sus propias vías, ¿sabes? Como uno como diseñador nunca llega al aula como un vacío, como una hoja vacía. Sí. Uno llega siempre con algo. O sea que por eso va a ser algo de autoetnografía. Creo que va a tener un poco de autoetnografía. También me interesa entender la práctica de otras subjetividades, de no solo la mía, sino la subjetividad de otros docentes en las mismas condiciones, por lo menos geográficas, por lo menos en las mismas condiciones de ausencias de modernidad, dirían algunos por ahí. ¿Por qué ausencia de modernidad? Porque para mí, Mariana, una de las cosas que más trabajo me costó en esa construcción propia como diseñador tuvo que ver con que en este momento yo estoy en la habitación de mi infancia, en un pueblo donde la luz se va por lo menos 3 veces a la semana y el agua la cortan mediodía. Y llegar a un taller donde todo el tiempo los referentes eran Barcelona, Nueva York, Tokio, eso siempre me conflictuó porque a mí me toca ser diseñador en este lugar donde no tengo probablemente y mis estudiantes tampoco tienen todas las herramientas a la mano. Y con herramientas también estoy pensando en otras cosas, como por ejemplo los museos. No es lo mismo uno tener una historia del arte en una ciudad como Cartagena a una historia del arte en una ciudad como Madrid y la posibilidad de ir al Prado en 2 minutos. O sea, eso yo siento que mueve, moldea un poco quién es uno como sujeto y la idea de la ciudad moderna es esa, ¿no? Y la ausencia de esa modernidad es los lugares donde generalmente la vida me ha puesto a habitar. Perfecto. Y vos contabas fuera de micrófono que escuchabas mucho diseño y diáspora. Y diseño y diáspora justamente se usa mucho cuando los profesores y profesoras quieren mostrar que hay diferentes maneras de ser diseñadores y hay diferentes referentes que no todos vienen de Nueva York y de Tokio, ¿no? ¿Querés contarnos de qué manera a vos te influenció escuchar el podcast y cómo lo usás en las clases? Yo creo que diseño y diáspora llegó a mi vida como un bálsamo en algún momento donde me estaba dedicando a otra cosa que no era justamente el diseño como lo pensamos regularmente. Y siempre, y bueno, debo decir que diseño y diáspora me acompaña a lavar los platos varios días de la semana. Estoy muy orgullosa de eso. Y en clase generalmente lo usaba como detonador. Les proponía a los estudiantes que revisaran el catálogo, porque al final diseño y diáspora termina siendo eso. Un catálogo rizomático de muchas posibilidades y a mí me gusta mucho la idea de que quienes están frente a mí en el aula puedan explorar por sí solos eso que puede ser diseñador, porque al final nunca somos, un diseñador nunca es igual a otro. Eso es como de lo que más me gusta y eso creo que lo refleja muy bien el podcast. Estoy de acuerdo. Decime una cosa, fuiste diseñador y trabajaste como diseñador en el Museo Histórico de Cartagena. ¿Querés contar sobre ese trabajo?
Sí, claro. Hay una cosa que sucedió y es que el Museo Histórico de la ciudad estaba como en un punto en la divulgación un poco estancado y con un equipo de gente nos pusimos a la tarea de como repensar discursivamente el museo y ahí entró como una pata que siempre me interesa a mí de esto que te decía, como ser diseñador sin estar diseñando. Pues por ejemplo hago guiones para cómics y cosas así como parte de las máscaras que uso, una de esas es esa. O, por ejemplo, fui director de un teatro, pero siempre siento que mi cerebro funciona como diseñador y en esa medida siempre está en función de resolver las necesidades de lo que estoy haciendo desde ese lugar. Y esa renovación museográfica fue muy, muy bonita porque además abrió el camino a que otros equipos de diseño llegaran al museo a contar la historia de la ciudad desde una reflexión mucho más visual, mucho más lúdica y que todavía, por ejemplo, el museo está funcionando, sigue en marcha esta idea de la renovación y creo que lo están haciendo muy bellamente porque están invitando a grupos de personas, a colectivos de diseño, a grupos de diseñadores o a diseñadores a que piensen salas. Entonces a mí me tocó esa primera sala que era la de la Inquisición en la ciudad, porque el museo queda en el Palacio de la Inquisición y cómo construimos toda esta reflexión alrededor de qué significa en nuestro tiempo un espacio que tuvo una carga tan fuerte como esa. Fue como muy importante y fue como muy gratificante también ver cómo la reflexión llega a las personas desde esos dispositivos que construimos para el museo, ¿no? ¿Y qué hicieron concretamente? ¿Contás de alguno? Bueno, cuando tú entras a esta sala, a esta primera sala, lo primero que te encuentras es un espejo, porque también era como poner a dialogar la colección que tenía el museo con este discurso más cercano a las humanidades que quería tener, no tanto como, no quería ser más un espacio como morboso para entender qué pasaba en la Inquisición. Entonces, el primer dispositivo es un espejo del siglo XVIII, dorado, precioso, que te ves de cuerpo entero y que hay al lado una pregunta inmensa que dice, ¿quién eres tú? A quien tienes enfrente es una persona y todos somos personas. Entonces todos los que pasamos por ese espejo terminamos siendo sujetos de algún tipo de discriminación, porque como dice Stuart Hall, la discriminación es un significante flotante. Entonces todo el recorrido intenta hacerlo pensar a uno o como visitante que en algún punto, no importa cuál es tu privilegio, siempre eres sujeto de que alguien encuentre en ti una manera de ser discriminado. Y que eso fue lo que sucedió en ese momento histórico y que terminó tristemente con vidas y que truncó procesos y que truncó religiosidades y un montón de cosas más. Porque un chiste que hacíamos interno el equipo era que ninguna de los que estábamos en el equipo habríamos sobrevivido a la Inquisición con nuestras prácticas actuales. Y eso incluye yerbatería, adivinación, astrología, en fin, un montón de razones por las que no habríamos sobrevivido. No sé si tú crees que habrías sobrevivido tú, Mariana. Creo que no, supongo que me hubieran mandado al fuego del infierno por ir a bañarme en el lago congelado a la mañana. Ahí está, sí, es como, Si hablamos de prácticas sí, sí, diferentes. sí, prácticas de grandes comillas, brujería. Entonces esa era como la reflexión a la que queríamos llegar y cómo también la iglesia usó el dispositivo Inquisición como una estrategia de poder, ¿no? Y en esa reflexión fuimos como moviendo un par de cosas. Tienes que venir a Cartagena al museo y para que lo conozcas y lo ¿Es un muestres. museo colonial que está en el centro de Cartagena? Así es, Creo que ese fui. mismo. Está bien, Muy está bien. hermoso, ¿no? Como blanco y celeste, ¿puede ser? Ese es, sí. Ahí está. Hablamos del Museo de Cartagena y ustedes hicieron esta sala, la sala de la Inquisición. ¿Cuánto de participativo tuvo con los visitantes la creación de esta sala? ¿Cómo se fijaron si la gente entendía qué tipo de reflexiones surgían? Uno de los ejercicios más lindos que está haciendo o que empezó a hacer el museo justo después de la renovación, tiene que ver también con la conversación que suscitaba esa sala
tiene que ver con esta como vulnerabilidad en la que estamos todos, mientras un colectivo más grande lo percibe a uno como otra edad, ¿no? Como eso. Y entonces el museo empezó a generar como charlas, empezó a generar conversatorios, empezó a tener, porque además ese museo, y esto que voy a decir no va a ser muy popular, pero es un poco la situación que teníamos, y es que muchas de las personas que visitan el museo pensaban, piensan todavía incluso el museo en que es el espacio donde te tomas fotos con una guillotina o te tomas fotos con una horca para reflexionar, no sé de qué forma a partir de eso, pero debo decir que fue muy dictatorial de nuestra parte decidir por dónde iba o por dónde queríamos que fuera la conversación. No hubo mucho de codiseño ahí y Pero después porque lo testearon o se fijaron si funcionaba lo que ustedes querían. sí, el museo, de hecho, esa fue la primera sala y creo que era una sala que entraba en disonancia con el resto del museo que todavía seguía como con el discurso anterior y creo que lo que garantiza que sucedió ese ajuste en la narración y que las personas lo percibieron es que sí continuó la renovación en ese mismo tono a partir también de este ejercicio permanente que hace el museo de evaluar, de revisar lo que dicen lo que dicen quienes visitan. Em, entonces, creo que sí la logramos. No quiero sonar muy, Sí. tampoco tan dictatorial, pero creo que sí se logró porque el museo tiene 5 salas y de las 5 ya van 4 o 3 renovadas también en esta reflexión porque además el museo es el espacio donde está el archivo histórico de la ciudad. Entonces hay mucho historiador ahí cerca, como alimentando un poco eso, ¿no? Porque también en una ciudad, Mariana, no sé cómo lo percibas tú, pero en una ciudad como Cartagena, que tiene tanta narrativa construida desde afuera, a veces nos toca como pararnos firmes, o como decimos en Cartagena, pararnos en la raya y decir, no, es que queremos ser leídos así, no queremos ser leídos eh, de, de otra forma. Y a veces la democracia, y no quiero sonar tampoco muy, como, no quiero que se malinterprete esto, pero a veces la democracia coerciona a otras narrativas, a llevar a otros lugares eso que además queríamos que fuera históricamente preciso, que fuera y que llevara una reflexión humanizante de lo que pasaba ahí. Y no sé si habríamos llegado a ese lugar si consultábamos como a un público más amplio. Consultamos a muchos historiadores, eso sí, e historiadoras. Dentro del equipo habían dos historiadoras que hicieron toda la parte del guión, pero sí como me da mucho miedo decir esto que estoy diciendo, pero ya lo dije. A mí me pareció muy interesante que esto de que de alguna manera ustedes fueron la primera vez que empezaron trabajando con una aproximación desde el diseño en estas salas, Ujú, ¿cierto? Eh, y que eso después se replicó cuando tuvieron que rearmar las siguientes salas. ujú. Entonces, de alguna manera, eso fue como una buena devolución del museo porque esto les funcionó. ¿Ustedes pudieron traer para el trabajo en las siguientes salas también a los alumnos y alumnas a tomar parte de este trabajo? De las siguientes salas, yo ya no hice parte, digamos, de las siguientes salas fue otro equipo de diseño, de las otras dos sé que son otros equipos de diseño, porque creo también que el museo tiene esta idea de poner múltiples voces a dialogar ahí dentro y creo que se dieron cuenta que por más rigor que le pusiéramos a lo que estábamos haciendo, siempre terminamos como diseñadores embebiendo con un poquito de subjetividad y lo que hacíamos. Los otros dos grupos que conozco a sus cabezas, creo que lo hicieron del mismo modo, Mariana, perdóname. Creo que siguió del mismo modo, porque la siguiente sala es la sala, no, la sala de la independencia de la ciudad, porque recuerda que
Cartagena fue un estado libre antes que toda Colombia y ese es un momento súper importante para la ciudad y el siguiente punto fue ese el que tocaron y la última sala que conozco, ahora no recuerdo cuál es la temática de la última, pero creo que creo que el método fue el mismo. Hicimos ese método autoritario y ahí se quedó. Perdóname la vida, por favor. Una de las cosas que me mandaste para mirar antes de hacerte la entrevista eran unos talleres que se llaman Ver el Caribe. ¿Por qué tenemos que ver el Caribe? Ese taller nace en pandemia porque, bueno, todo, tú sabes, se alteró durante la pandemia y ya estamos hablando como de prepandemia y pospandemia, en fin, como... Y dentro de la pandemia había una cosa, y es que yo trabajaba en otra cosa que no era diseñador per se. Y necesitaba que eso saliera de mi cuerpo, necesitaba que seguir siendo profesor de algo y, en fin. Y hice este taller que se llama Ver el Caribe a partir de una reflexión que hacen desde la literatura en la ciudad y bueno, en toda la región caribe colombiana, que se llama Leer el Caribe, que selecciona autores de la literatura para revisarlo con estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Entonces yo en esta reflexión, una de las cosas que siempre estoy jalando en clase es como cómo se sitúa la práctica del diseño, cómo desde el lugar en el que yo estoy parándome en palabras de Yamila Ribeiro, a enunciarme como diseñador, está el territorio y cómo el territorio también condiciona esas formas de enunciarme, ¿no? Entonces, ver el Caribe terminó siendo como este experimento en el que yo intento contarle a un grupo de interesadas e interesados cómo pueden empezar a gestionar eso de situar el diseño que hacen desde el territorio que particularmente me interesa a mí, que es el Caribe colombiano. O sea que eran unos seminarios o unos talleres online para diseñadores. Así es, así es. Como para diseñadores, bueno, hubo diseñadores, hubo chefs, que últimamente yo estoy pensando que los cocineros también son diseñadores, pero esa es otra Estoy conversación. totalmente de acuerdo. Esa es otra conversación. Pero sí, se podía escribir cualquier persona. De hecho, hubo gente como de la administración metida en ello. Pero eran estos seminarios, estas charlas, estas conversaciones para discutir esta idea de la territorialidad y de situar la práctica desde el territorio, que es un asunto que como viste también con lo de la tesis, para mí es muy importante. O sea, para mí es muy importante yo decir de dónde soy y decirlo con todas sus letras. ¿Querés que volvamos a la tesis? Decime, una de las cosas que vos estás investigando, tengo entendido, es qué pasa con el diseño en las ciudades periféricas, ¿no? Porque vos venís de una ciudad periférica o una ciudad pequeña, no sé cómo decirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás investigando alrededor de eso? Efectivamente, claro, estas son ciudades periféricas para los centros de diseño, ¿no? Como los grandes centros donde se piensa de manera natural el diseño moderno. Y resulta que yo salgo de Cartagena, que es esta ciudad con una herencia negra muy poderosa y como con unas reflexiones desde esos lugares, caigo luego en esta ciudad que está en el centro del territorio mexicano y que tiene mucha presencia indígena del pueblo purépecha, y me doy cuenta que en la práctica, digamos, en lo que estoy viendo permanentemente en el diseño que se produce en esa ciudad, es un diseño mucho más moderno en el sentido más suizo de la palabra, ¿no? Como más bauhausiano de la palabra. Y ahí empiezo, esta reflexión viene de ese lugar, ¿no? Y cómo, que es el mismo lugar de hace un minuto, cómo yo sitúo mi práctica, cómo yo creo que a mí me hizo mucho daño, positivamente hablando, este libro de Yamila Ribeiro del lugar de enunciación, lugar de fala, porque siento que, de hecho, ese libro, por ejemplo, lo usé mucho en clase con estudiantes que iban ya a salir al mundo profesional, porque siento que a veces se nos enseña que tenemos que ser como la idea esta de la copa transparente y somos diseñadores
aunque ese ensayo habla es de tipografía, pero que tenemos que ser como una copa transparente los diseñadores. Y yo soy de la idea de que en realidad nunca somos una copa transparente y somos más bien un vaso medio opaco en algunos lugares porque son nuestros intereses y permanentemente estamos moviéndonos en esos intereses, ¿no? Entonces, la tesis quiere reflexionar sobre eso, sobre qué es ser diseñador en una ciudad con unas precariedades, en un mundo donde exige, donde además eso me lo dijeron alguna vez en clase, ¿no? Como tú vas a competir con diseñadores de Londres, de, no sé, de muchos lugares, y realmente cuando uno sale al mundo profesional, uno tiene, hay otras condiciones en el espacio donde uno está. Y además está viendo revistas todo el tiempo como rimbombantes, con técnicas de producción absolutamente deslumbrantes. Y cuando llegamos a donde están nuestros proveedores en nuestras ciudades, que por distintas razones no terminan de conseguir esas máquinas y esos procesos, nos toca reajustar la práctica, porque si no simplemente viviremos frustrados todo el Mm. tiempo porque no logramos hacer, no sé, estas cosas holográficas y demás. Bueno, pero hay mucha creatividad en esto, ¿no? Del diseño que no tiene que ver con la alta tecnología y tener muchos recursos. Justamente creo que a eso va la reflexión también, ¿no? Hay creatividad y hay recursividad. Y ahí es donde entra también cómo se está formando el diseñador, porque al final uno como diseñadora, como diseñador tiene que responder con casi que improvisación estratégica a lo que suceda, porque tampoco es que porque soy diseñador en Manila, en Filipinas o en Bogotá, por decir cualquier ciudad grandota, pueda resolverlo con las mejores condiciones, ¿no? Entonces, sí, para mí es importante que los chicos y las chicas se vayan con el chip de cómo le encuentro la caída a esto, cómo le encuentro la caída y cómo no me frustro con las condiciones que me encuentro en el lugar donde me toca ejercer como diseñador. Porque también hay otra cosa ahí, Mariana, que a mí me asusta un poco y es como romantizar la precariedad, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay empresas de software que le venden a las universidades estos software y que algunas personas leen que eso es diseñar, ¿no? Y que pierden de vista también esto que tú justamente decías, que tienen que ver con el valor de lo manual, pero también entiendo que es súper difícil para algunos estudiantes que vienen de un lugar y que apenas están entrando como a estos discursos, volver a ese lugar. Y la analogía es la peor, pero creo que te la voy a dar como ejemplo, y es un amigo de un pueblo muy chico de aquí del Caribe colombiano, por fin tuvieron acueducto y tenían agua permanentemente y casi que en simultáneo empezó una campaña para que las personas se bañaran en menos tiempo y ahorraran agua. Y este amigo decía que cómo era posible que llevaba 30 años de su vida bañándose con una taza y ahora que tenía la posibilidad de bañarse de ducharse, de darse una ducha con agua que corría, le pedían que por favor Ajá. ahorrara agua. Y creo que es la metáfora perfecta de estas precariedades que te cuento y de esta relación con los grandes centros, ¿no? Como ahora el discurso del ahorro del agua es importante después de que grandes ciudades ya consumieron un montón de recursos, pero como yo como diseñador, por ejemplo, que tengo acceso a lo vectorial, que tengo acceso a lo digital, que tengo acceso por primera vez de manera medio decorosa a estas fórmulas, como también tengo que yo como docente deconstruirle un poco esas necesidades de explorar esos lugares sin que sienta que está bañándose, sin que sienta que le estoy quitando la posibilidad de bañarse a chorro completo en diseño, ¿sabes? Ese es como el dilema permanente en estas ciudades, además. Como mi estudiante sigue conectado con el mundo, con la globalidad, pero cómo sigue al mismo tiempo dialogando con su realidad local, sin perderla de vista, porque al final no son los casos de éxitos
los chicos que se van a las un chico en toda la promoción, en toda la corte que termina en una gran ciudad, sino todas las chicas y chicos que se quedan en la ciudad produciendo diseño para sus comunidades, para sus entornos y para sus realidades. No sé si eso es muy duro, pero es parte de Bueno, pero la... eso de cuál es el imaginario del éxito del diseñador es algo como muy importante de discutir, ¿cierto? Porque esto Sí, de claro. que vas a salir y vas a competir con un diseñador de Londres, no sé si va a pasar y no sé si quiero que pase y no es el caso, ¿no? No es a ese imaginario que queremos darle de comer. Sí, sí, estaba pensando, sí, en pobre diseñador de Londres que todos estamos viéndolo desde los pueblos chicos de América Latina, de no sé, estoy pensando como en La Paloma en Uruguay, diciendo, sí, tengo que ir a atacar ese diseño. No, hay que resolver primero las necesidades de La Paloma y luego hay que pensar en ya la vida nos dará otras condecoraciones, otros laureles, otras... Esta entrevista es parte de las listas Museos y Diseño, Educación en Diseño, Colombia y Diseño, México y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. En esta entrevista aparece la idea de dejar de pensarnos como copas transparentes y asumir que somos vasos opacos atravesados por el territorio, la infancia, la lengua, la historia y nuestras experiencias. Enseñar diseño en ese marco no es bajar modelos desde Barcelona, Milano, Nueva York, sino abrir preguntas, habitar exploraciones que dialogan con lo local sin desconectarse del mundo. Me encantó esto de ser recursivos, porque es una de las habilidades que hablamos poco en diseño. Hablamos, sí, muchísimo de empatía y otras cosas más en el aire, pero la verdad, hacer con lo que se tiene, atarlo con alambre, ser recursiva, es para mí fundamental. Rubén lo nombra y yo lo retomo porque no me quiero olvidar de la recursividad, siempre escuchando el lugar donde estamos paradas y animarnos a diseñar desde ahí. Con miedo, con duda, con lo que sea que esté en ese momento, con lo bueno, con lo malo y con lo ambivalente. Sigamos escuchando a Rubén, que tiene muchísimo más para contarnos. Decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran, querés recomendar, que lees, escuchas, miras? ¿El lugar de la enunciación era uno que me dijiste? ¿Algo más? Ese es Yamila Ribeiro, que es un libro cortito, bellísimo, que creo que ayuda mucho a pensarse desde ese lugar. Hay un libro que a mí me rompió la cabeza que se llama Ojos Imperiales, de una mujer que se llama Marie-Louise Prat, y hace un recorrido sobre la literatura de viajes, y de paso va dejando en el camino un par de pistas sobre cómo también reflexionar la vida. Y otro que me vuelve muy loco es, bueno, creo que todo lo que hace Silvia Rivera Cusicanqui hay que leerlo de algún modo. Y si te das cuenta, ninguno es de diseño, todos son como de sociología o de otro lugar. Porque también creo que está bueno uno revisar qué están haciendo otras disciplinas, otros horizontes. Sí, hay muchos en diseño que están leyendo
Rivera Cusicanqui. Sí, de verdad, estas tres mujeres son como cada una es un engranaje en mi cabeza dando vueltas para percibir el mundo últimamente, sí. Y en el futuro, cuando termines esta investigación, ¿qué viene? Cuando termine esta investigación, espero que haya un grado, que reciba un título. Eso es súper importante, que después de todo este remar se logre todo, pero entendiendo que la pregunta viene creo que será volver a Colombia, y a veces me da miedo porque siento que me hace mucha ilusión hacerme cada vez más como este señor solitario que diseña en una casa en el campo. Creo que eso me hace mucha ilusión y me asusta también porque siento que el ostracismo al final no da mucho en diseño. Bueno, también si tenés prácticas más colaborativas, tenés menos posibilidades de ser un señor ermitaño diseñando desde tu cueva. Sí, claro, por eso digo, me seduce la idea, pero mi personalidad no es la de ese señor. Entonces, ¿sabes con qué he soñado? Y si alguien que escucha este podcast puede ser el socio capitalista, lo podemos armar con muchísimo gusto. Yo siempre he soñado con hacer un campamento de diseño. ¿Okay? Un campamento de una semana diseñando cosas desde el territorio, para el territorio y con las personas, como una cosa medio inmersiva, medio en el campo, que me permita ser ese señor ermitaño, pero cada tanto que llegue un grupo de personas que les interese eso que trabajo, que me interesa a mí también, y que lo pensemos juntas y juntos como en este espacio, pero me interesa estar en el monte, Mariana, eso es lo que quiero. Mi cuerpo me pide estar en el campo, me pide sembrar mis tomates, y que ese grupo de diseñadores en algún punto lleguen a la mesa y que la mesa esté puesta con producto que producimos en ese espacio y demás. ¿Escuchaste hablar de los summits de diseño? Porque esos son justamente un grupo que se dedica a hacer diseños con comunidades en territorio. Hay summits que se hicieron en Colombia también. Sí, sí, conozco la experiencia y me parece muy poderoso, pero nunca he tenido la oportunidad. Y creo que también quiero que sea más rural, quiero que sea más salvaje, si se quiere pensar. Porque sí, porque me interesa como esa, cada vez me interesa más el punto exacto, preciso, chiquitito donde estoy, y no tanto como el espacio más grande. No sé, la vida me está llevando a eso y no sé a dónde voy a terminar. Muy bien. ¿Y qué le recomendarías al Rubén que recién se acaba de recibir y está pensando qué hacer? Al Rubén joven. Que no tenga miedo. Que lo van a entrevistar en un podcast desde muy lejos para contar una práctica que le atemoriza en ese momento, pero que tiene sonrientes a muchas personas. Ok. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ti, Mariana. En la entrevista, cuando Rubén menciona su sueño de unos campamentos de diseño, hablamos de los summits. Sobre este trabajo pueden escuchar en el episodio 51 a Alex Frese, un diseñador industrial colombiano. Él nos contaba cómo se puede implementar y desarrollar las propuestas que salen de estos encuentros, los summits. Muchas de las soluciones que se desarrollan en ese mes de trabajo colaborativo terminan siendo las semillas de nuevas empresas. La charla de Rubén me deja la idea de que el diseño y la educación no se enseñan en el aire, se construyen desde un lugar concreto, con una historia, con raíces, con carencias, con referencias que muchas veces vienen de muy lejos y no siempre encajan. Rubén nos invita a mirar el taller como un espacio donde se juega la identidad.
¿Cómo alguien empieza a sentirse diseñador o diseñadora cuando el mundo del diseño parece pensado para otras ciudades muy lejos, otros recursos y otras realidades? Habitar esa tensión, sin maquillar la precariedad ni romantizarla, es parte central del trabajo educativo y también del diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.